Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de los especiales de Pro Noticias. El tema de esta semana, educación en tiempos de pandemia. Decidimos iniciar con educación universitaria. Luego, la semana siguiente vamos a estar con las otras etapas del proceso educativo en nuestro país. ¿Qué cambios tuvieron que darse en materia de educación debido a la cuarentena originada por el coronavirus? Vamos a escuchar a docentes, rectores, estudiantes, analistas del sistema y del proceso educativo en nuestro país. Comenzamos en breve. Educación en pandemia. Primera parte de un análisis sobre cómo la aparición del coronavirus también alteró el modo tradicional de impartir y recibir educación académica. Educación en pandemia. Momento de conversar ahora en los especiales de Pro Noticias con el doctor Raúl Aguilera. Él es presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Omar. Un gusto contactar contigo, con el canal Pro y por supuesto que el tema que nos convoca entiendo que va a ser educación. Así es, y está relacionado al momento que estamos viviendo, que tiene que ver con la pandemia y algunos procesos o transformaciones que se fueron dando de manera parcial, sobre todo en educación superior, adaptar sistemas para poder continuar con carreras y asignaturas. ¿Y cómo está trabajando desde esa óptica la ANEAES? Bueno, la ANEAES desde el primer día impulsó esta modalidad de trabajo porque es la opción que tenemos en este momento. La ANEAES desde un principio apostó a continuar con todas las dificultades porque éramos muy conscientes de que muchas universidades no estaban preparadas, los docentes no estábamos capacitados para el uso de recursos tecnológicos para el aprendizaje, Sí. pero en fin, creo que a partir de esta segunda etapa que comienza ya ahora, el panorama es un poquitito diferente porque esta pausa o este tiempo permitió ajustar algunas cosas, pero todavía no estamos en el nivel óptimo. Ujú. ¿Y cuáles son esas cosas que tuvieron que ajustarse o las que tuvieron que adaptarse a esta modalidad que constantemente escuchamos decir el modo COVID de vivir? Efectivamente, en primer lugar, la capacitación docente. Algunas universidades y algunos institutos superiores pararon Ujú. 1, 2, 3 meses, en primer lugar, para capacitar a los docentes. Sí. Nuestra cultura es muy presencial. Ujú. El 95% o más de las ofertas de educación superior, llámese grado o posgrado, son carreras, son propuestas presenciales y la migración forzosa obligó, en primer lugar, a que la universidad capacite. Segundo, que pueda adquirir la tecnología, porque algunas universidades se manejaban con lo básico, en recursos personales del propio docente, utilizando WhatsApp, utilizando Classroom, ¿verdad? Ujú. Utilizándolo. Y esto llevó a las universidades a adquirir licencias, capacitar a sus docentes, en fin, creo que esto va para rato. Nuestra visión desde la ANEA es que en un principio pensábamos que se iba a volver en el mes de septiembre, pero ahora estamos más que seguros de que esto va a continuar así. Por tanto, nosotros también en la ANEAES ya hicimos toda una reprogramación. 181 evaluaciones que tendrían que haberse hecho este año pasan ya para el 2021. Ujú. Y todo ese proceso justamente de evaluación y acreditación, ¿también se ve transformado, se va a analizar de otra manera a partir de ahora o eso requiere cambios más estructurales dentro de ANEAES? Esa es una muy buena pregunta. Felizmente no. El marco normativo y el modelo nacional permite una adecuación inmediata. De hecho, y esta es la novedad que puedo anunciar esta noche, el lunes pasado, en una sesión del Consejo Directivo, se estudió ya la última versión del mecanismo para evaluar las ofertas en el formato virtual. Ujú. Estamos hablando de carreras de grado que son medicina, odontología, arquitectura, en fin.
y también para posgrados. Y el Consejo Directivo, después de un largo estudio de más de 4 horas, ya aprobó el mecanismo. Es decir, que en estos días nada más, 2, 3 días después de este programa, ya estaríamos nosotros presentando el nuevo mecanismo para evaluar las ofertas en la modalidad virtual, online o a distancia. Sí, ¿y hay más exigencias, doctor, o son las mismas, o están adaptadas? No, evidentemente que exige otro tipo de requisitos, si bien el tronco o la estructura central descansa sobre el trabajo del docente. También hay requisitos formales de software, de equipamientos, de capacitación, de la posibilidad de que las entidades de control como ANEADES, CONES, el propio ministerio, puedan auditar estas plataformas y que no Ujú. sean, llamemos educación a distancia, el intercambio de mensajes por WhatsApp, que es muy útil, dicho sea de paso, Sí. o intercambio por correo. La evidencia del trabajo del docente y la evidencia del trabajo del estudiante debe quedar y debe permitir que los órganos que trabajan por el control, la promoción y la garantía puedan encontrar ahí, juzgar académicamente el trabajo institucional. Ujú. Y a partir de ahora, en lo que ya podría hablarse como pospandemia, ustedes dentro de ANEAES analizan la posibilidad de que este nuevo sistema se quede, tengamos un mayor equilibrio entre carreras presenciales y carreras virtuales en las modalidades que se ofrecen. Esa es una muy buena pregunta con un componente prospectivo. Ujú. Eh, por lo menos como pedagogo, yo creo, Omar, que post pandemia va a crecer considerablemente las ofertas en la modalidad a distancia. Creo que la mayoría de los posgrados, tanto maestrías y doctorados, tanto profesionalizantes como las maestrías académicas, van a dar un salto hacia el formato virtual. Ujú. Poco, tanto docentes y tanto alumnos se van sintiendo más cómodos y van entendiendo también que una propuesta académica con todos los rigores metodológicos es más exigente inclusive de lo que veníamos trabajando en el formato presencial. Creo que va a haber, el gran salto se va a dar a nivel de posgrado, pero también a nivel de grado. Sí. Muchas carreras empresariales, contabilidad, administración, marketing, inclusive diseño gráfico, ¿verdad? Van a ir saltando ya en esta y eso va a permitir que más paraguayos y más paraguayas puedan acceder a la educación superior. Ujú. Y precisamente esto va a ayudar a mejorar también la calidad, doctor, de la educación, porque siempre veíamos en publicaciones periodísticas, a través de los distintos medios, los inconvenientes que presentan varias universidades de nuestro país al momento de ser acreditadas o de buscar la acreditación, al momento de ser evaluadas. Esto, por supuesto, que va a ayudar a mejorar. ¿Qué considera usted? Yo creo que sí, yo creo que va a ayudar porque en primer lugar, no sabemos cuándo vamos a retornar a esa normalidad deseada, el volver presencialmente. Por lo que estamos viendo y por las variables sanitarias, sociales, políticas, administrativas que estamos juzgando en este momento, nosotros pensábamos que íbamos a volver este año. Íbamos a Ujú. realizar inclusive unas 51 evaluaciones de las 181, pero ahora estamos más seguros que no hay retorno este año. Es Ujú. más, ya estamos pensando en un escenario de arrancar el 2021 nuevamente en esta modalidad. Por tanto, la agencia se está preparando para evaluar, para acompañar, porque ese es su trabajo finalmente, acompañar a las instituciones, a los académicos a no bajar el nivel de calidad, que en este formato a distancia también hay requisitos que deben darse y deben cumplirse para que podamos cumplir esa aspiración de formar al individuo profesionalmente competente para apoyar el desarrollo del país.
Ujú. Y sin hacer o decir nombres o mencionar instituciones, en términos generales, ¿cómo fue viendo usted el nivel de adaptabilidad de las instituciones educativas a este nuevo sistema? ¿Fue rápido? ¿Costó bastante? Algunas quisieron hacerlo, otras no quisieron hacerlo, porque también se da el caso de algunos estudiantes que se rehúsan a participar de este modo virtual porque consideran que la calidad de lo que van a recibir no es la misma de cuando estaban de manera presencial, doctor. No, efectivamente que la tecnología nunca va a reemplazar el contacto humano. Eh, por más que el profesor o el proceso no sea, proceso pedagógico no sea tan bueno, el compartir, el estudiar y el investigar siempre trae otros valores muy potentes en la formación de la persona. Ujú. Ahora, yendo a la pregunta, podríamos clasificar en tres grandes grupos las universidades. Hay Sí. un tercio de las 55 que venían trabajando ya. Sí, es cierto, no tenían ofertas aprobadas, todos eran presenciales, pero tenían un fuerte acompañamiento virtual con plataformas, recursos de aprendizaje. A estas universidades no les costó absolutamente para nada. Es más, no suspendieron ni un solo día, no bajaron las cuotas, mantuvieron porque pudieron migrar automática. Hay un grupo, hay otro tercio de instituciones de educación superior que entienden de que no hay retorno, de que la única vía para seguir operando y trabajando y ofreciendo educación es con la capacitación. Están haciendo mucho esfuerzo. Tienen limitaciones presupuestarias porque hay universidades pequeñas que viven de la matrícula. Entonces, estas universidades tienen serios problemas inclusive de mantenerse a futuro porque los alumnos están también optando hacia esas instituciones que con más calidad, con más peso académico. Y está un grupo grande que aún no puede serios problemas estructurales de recursos humanos, no puede captar a los mejores educadores. En fin, yo definiría, después de hablar con tantos rectores, directores, más o menos tres tipologías. Pero lo más bueno es que todos están haciendo un gran esfuerzo para que el 2020 no sea una línea de punto en las planillas de estadística, una planilla que... Ahora, hay siempre un efecto negativo en todo este tema. Algunas universidades van a bajar tal, van a perder tanta matrícula que inclusive van a comprometer su propia supervivencia. Ujú. Precisamente a eso iba la siguiente pregunta. En la pospandemia, ¿tendríamos menos universidades de la cantidad que usted mencionó al inicio por esta situación que se traduce, por supuesto, en lo económico? Sí, no, no creo, Omar, esa es una buena pregunta. La gente lo que hace en estos casos cuando empieza a haber problemas de tipo económico, empezamos a hacer préstamos para pagar salarios, es porque Ujú. hemos llegado a tope, ¿verdad? Sí. Lo que se hace en estos casos es vender la universidad. Ujú. El valor hoy día de una universidad, dependiendo de la cantidad de alumnos que tenga, puede variar, unos buenos millones de dólares, ¿verdad? Ujú. Pero en esta crisis, lo que hacen los dueños de las universidades es vender a la oferta más próxima, ¿verdad? De tal manera salvar los gastos y los costos que tienen, ¿verdad? Entonces hay como una desvalorización. Son 55 universidades que tienen creación por ley de la nación, Ujú. 36 institutos superiores. Lo que va a pasar es, no va a bajar la cantidad, lo que va a pasar es migrar los dueños, Sí. transferir a otros propietarios. Eso es lo que va Ujú. a ocurrir. Entonces, ¿podría haber en algunos casos unificación también? Ya hay unificaciones que no son muy públicas, que Ujú. yo no estoy autorizado a hablar, Claro. por, pero manejo información reservada de que hay sociedades que han adquirido instituciones de educación superior y que en este momento están buscando inclusive unificar sus administraciones a los efectos de abaratar costos, ¿verdad? Ujú. Entonces, esto va a ir pasando y va a ir creciendo también estos bloques, ¿verdad? Y ustedes saben de que la gente que tiene recursos económicos puede comprar una institución porque desde el 2018 no se ha creado ni una sola universidad. Ujú. Ahora, La última, sí. perdón, Omar, la última que se creó fue la Politécnica Taiwán-Paraguay, Ujú. que es del grupo 9 entidades públicas, que Sí. se creó en el marco
tratado, pero después ya ni una sola universidad. Ujú. ¿Y esto podría de alguna manera afectar a la calidad o no, doctor? Esta unificación o que tal vez Yo, algunas personas o empresas que no estén asociadas a lo educativo adquieran una universidad. yo creo que sí, es una amenaza. Personas con ambiciones de poder, ambición económica, lo que van a buscar es reducir costos, ¿verdad? Ujú, Entonces, lo académico va a pasar en un segundo plano. Entonces, al no tener personal competente, afecta la calidad. ujú. Eh, los que estamos en el campo de la educación hace muchos años sabemos bien que el capital más grande de una entidad son sus docentes. Sí. O sea, nosotros, ¿dónde elegimos enviar a nuestros hijos? En una escuela donde hay disciplina, donde hay buenos profesores, donde hay un proyecto. ¿En qué colegio decidimos enviar? Precisamente ahí también, ¿verdad? ¿En qué universidad queremos enviar? Y precisamente donde las horas se cumplan, de que los mejores talentos del Paraguay estén en el plantel de docentes y que se formen a profesionales que tengan una rápida inserción en el mundo laboral. Como papá, esa es la mirada que yo pongo cuando voy a buscar una institución de educación superior. Entonces, son amenazas que pueden pasar o no, y ojalá que no ocurra, pero siempre hay que estar preparados. El interés comercial no puede nunca estar por encima de los ideales de calidad y de mejor formación que aspiramos para todos los paraguayos. Ujú. En resumen, doctor, esta situación de pandemia también va a generar cambios en lo que tiene que ver con la formación universitaria, la adaptación que ustedes están llevando adelante. Efectivamente es así, Omar. Va a haber, de hecho, que ya hay grandes cambios, no solamente al interior de las universidades, al interior de las propias entidades de aseguramiento de calidad, dentro del propio Ministerio de Educación y Ciencia, del propio CONES, dentro de la propia ANEAES. Estamos teniendo transformaciones importantes. Eh, este tiempo en donde no tuvimos mucho tiempo en lo operativo nos sirvió para concentrarnos y para organizar la casa, ajustar los modelos, proyectar en un escenario que viene después de estos grandes procesos de acreditación. Bueno, estamos pensando ya que es hora ya de pensar, de buscar la alta calidad en algunas ofertas y en algunas instituciones de educación superior. De hecho, que quedan lecciones aprendidas muy fuertes, muy potentes, que cualquier gerente educativo debe considerar. Si no considera, compromete la supervivencia de la institución. Doctor, gracias por compartir con nosotros. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. El doctor Raúl Aguilera, presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAE. Educación en pandemia. Primera parte de un análisis sobre cómo la aparición del coronavirus también alteró el modo tradicional de impartir y recibir educación académica. Educación en pandemia. Conversamos ahora con la doctora Kitty Gaona Franco. Ella es presidenta de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas y también rectora de la Universidad Autónoma de Asunción. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Omar, y a tu amable teleaudiencia. Bueno, la idea de la conversación, doctora, es conocer directamente por parte de los involucrados en el proceso educativo universitario cómo fue y cómo los tomó la pandemia y también lo que representó la cuarentena general adoptada en marzo por las autoridades nacionales. ¿Qué evaluación se puede hacer de ese tiempo hasta hoy, doctora? Bien, en primer lugar quisiera poner en contexto nuestra asociación reúne a 34 universidades Sí. de las 46 privadas que existen en el país. Ujú. Bien, contamos con 126.000 estudiantes más o menos, 11.000 docentes y 4.900 funcionarios. Sí. Divido esto en tres porque realmente así hay que tomar lo que ocurrió en cada etapa. Los estudiantes pues nos esperaban, hubo
primer intento de decir un rechazo por parte de los estudiantes en cuanto a la tecnología, algo nuevo, algo que se impone, algo que va a durar poco, solo una semana, espero a que vuelva la presencialidad para poder seguir el estudio, me parece que esto va a durar poco. Esa fue la resistencia que encontramos con nuestros estudiantes. Los docentes también, bueno, aunque nuestra Universidad Autónoma de Asunción ya hace 15 años que estamos con la modalidad virtual, pero de igual manera hay otras universidades asociadas y otras también públicas que estaban en un proceso inicial. Los docentes necesitaban mucha capacitación, también una enseñanza virtual es muy diferente a una enseñanza presencial. Sí. La enseñanza virtual se hace por proceso, vamos calificando por proceso. La enseñanza presencial es cada día, donde finalmente tenemos un examen al final y ahí evaluamos. Entonces, también eso fue algo que nuestros docentes tuvieron que acostumbrarse y nosotros como entidades e instituciones ir formando día a día a nuestros docentes. Por otro lado, los funcionarios, los más golpeados, digo yo. Los funcionarios son los que cuando no hay estudiantes, los profesores tienen menos cátedras. ¿Qué ocurre con los funcionarios? Y son los que más van a sufrir, son los que van a quedar desempleados, no en su totalidad, pero son los funcionarios que van a quedar relegados en este tema que estamos pasando hoy en día. También el lado emocional. ¿Qué pasó con el lado emocional de nuestros estudiantes y nuestros docentes, verdad? Nosotros como Universidad Autónoma de Asunción hemos puesto a psicólogas detrás de los teléfonos para esa asistencia y esa contención que se necesitaba por parte de la universidad. Fue un choque muy grande. Evidentemente después comprendimos que esto venía para quedarse. ¿Qué había que hacer? Bueno, en primer lugar, la capacitación docente. Ponerle al docente a tono. Segundo punto, institucionalmente, ponerse con todas las herramientas, los equipos, dotar de computadoras a los docentes, a los estudiantes que no tenían, y después el gobierno, el internet, cómo llega al estudiante, qué hacer a ese estudiante que no puede llegar, ¿verdad? Son muchas las situaciones que hemos pasado. Por parte del Consejo Nacional de Educación Superior hemos recibido respuesta inmediata, entendieron que finalmente esto se quedaba y nos habilitaron nuestras carreras para que podamos enseñar con ayuda de la tecnología. Eso fue algo muy bueno porque entonces ya estábamos legalmente cubiertos como para poder desarrollar nuestras carreras en formato virtual. Y bueno, la NEAE se sumó a eso ahora, donde también nos piden y nos dicen que nos van a evaluar y ya están haciendo todo el tema de la revisión de los criterios de calidad para poder evaluarnos próximamente nuestras carreras en formato EAD o digital. Y usted decía, doctora, esto sorprendió a todos realmente y no hubo tiempo de planificar poder extender este proceso de clases virtuales. Se tuvo que hacer todo en el momento. Usted mencionaba capacitar a docentes, preparar a los alumnos, adaptar también al funcionariado de una universidad a toda esta nueva modalidad de trabajo. Y en cierta medida, evaluando o autoevaluándose ustedes como universidades privadas, ¿creen que están cumpliendo ese cometido que se propusieron en el momento que surgió la pandemia, doctora? Sí, ahora hay una tranquilidad completamente diferente. Hemos cumplido. Se ve y se nota en el docente que está más asentado en esa modalidad de enseñanza. El estudiante dice, pucha, yo no sabía esto, a mí me gusta más esto. Puedo administrar mis horas, puedo administrar mi horario, puedo estar donde yo quiera, en el lugar que quiera, estudiando y respondiendo a mis tareas. Puedo conjugar ambas cosas. Entonces, esto es algo que
que viene, que como vino para quedarse, entonces ahora se comprendió, ¿verdad? Y yo digo una cosa, a ver, esto de la pandemia trajo algo bueno. ¿Qué es el algo bueno que trajo esta pandemia? Y el uso de la tecnología. Ahora, nuestros estudiantes y nosotros que estamos en una edad mayor, manejamos la tecnología como cualquiera de otro lugar del mundo. Cuando dijimos que íbamos a aprender todo este formato de la conversación vía meeting, vía Zoom, pues no, hoy en día todos manejamos esto. Un niño pequeño que sale del cole ahora perfectamente entiende todo lo que es la tecnología, para qué sirve, cómo entrar con su profe del otro lado, ¿verdad? Entonces, para mí es algo bueno. La tecnología se quedó, pero nos enseñó muchas cosas de lo que nosotros no estábamos todavía dispuestos a aprender. Sí. Y finalmente es un adicional que hemos ganado, ¿verdad? Y se marcó también una diferencia, doctora, porque usted mencionaba que hace como 15 años hay algunas universidades privadas que imparten clases a distancia, pero en esa modalidad, clases a distancia. Ahora, con la virtualidad estamos viendo que hay una diferencia importante también en cuanto al sistema de impartir las clases a través de Internet, doctora. Por supuesto. Y eso es un proceso, Omar. Hay que ir pasando de la presencialidad a la virtualidad o a la semipresencialidad paso a paso. ¿Qué quiere decir? Ir el proyecto educativo adaptando, los programas adaptando, el plan de clases adaptando, porque cada día un profesor puede dar un foro, puede dar una charla con sus estudiantes, un cuestionario. Son distintas maneras de ir avanzando. ¿Qué quiere decir? Que aquel que ya tenía una plataforma, que aquel que ya usaba la modalidad virtual, pues ya tiene todo un esquema. Aquel que está entrando tiene que ir sumergiéndose de a poco y habituándose a lo que es esta modalidad de enseñanza. Pero yo soy muy optimista. El docente aprendió, el estudiante aprendió. Yo soy docente de contabilidad financiera, una materia que es práctica y teórica. Sí. Pues mis estudiantes, y tengo estudiantes de modalidad virtual y estudiantes presencial. De a poco los estudiantes presenciales han pues tomado esta virtualidad increíblemente. Te dicen, profe, ¿y cuándo nos vemos? ¿A qué hora va a ser nuestra clase? O sea, ellos mismos ya fueron entendiendo que esto viene para quedarse. Sí. Y todas las universidades estamos haciendo un gran esfuerzo para que nos subamos al tren. Y una de las mayores preocupaciones en este nuevo sistema o en esta nueva modalidad tiene que ver con la calidad educativa, doctora. Y precisamente tal vez la preocupación al inicio por parte de los estudiantes pasaba por ahí. También por parte de los padres de familia que envían a sus hijos a una universidad para una formación profesional. ¿Qué análisis se puede hacer en materia de calidad educativa en esta modalidad COVID de impartir educación? Bueno, en cuanto a la calidad, uno tiene que ser celoso de su titulación. Cada universidad que emite un título lleva el nombre de la universidad. Entonces, estos profesionales van a la calle y ¿quiénes nos van a juzgar después? Los empresarios, el gobierno, sí, que son los que luego le dan empleabilidad a nuestros egresados. Por tanto, la calidad es sumamente importante. Cuidar, revisión constante, yo diría semanal, diaria, de lo que se sube, de lo que se da, de lo que se hace. Yo creo que al papá no tiene que preocuparse, el padre no tiene que preocuparse, porque esto es una enseñanza por proceso. Vamos midiendo por semana qué aprendió, cómo es que sabe esto, tiene que ahora saber hacer lo otro, y vamos sumando. Al final llegamos al examen final con una parte que va a rendir el estudiante, pero ya sabiendo todo lo anterior. Por tanto, yo no me preocupo absolutamente de que el estudiante va a tener una diferencia en cuanto a aprendizaje. Tengo una hija que está en un colegio donde ella
no sabía mucho de la tecnología. Hoy en día domina más que cualquiera y sabe y entiende y tiene exámenes y aprovecha el tiempo de todas sus materias y sabe cómo rendir y cómo se puede controlar, cómo se puede hacer, qué es lo que se tiene que ver a diario. Por tanto, yo entiendo que la calidad es sumamente importante. Para eso está la NEAES. La NEAES, ¿qué va a hacer? Nos va a revisar eso que estamos haciendo hoy en día, con evidencias, donde en nuestra plataforma queda expresamente todo lo que hemos dado día a día, materia por materia, carrera por carrera, facultad por facultad. Todavía no podemos abstraernos 100%, doctora, de la presencialidad. Si bien en esta etapa es complicada, pero hay asignaturas y hay carreras que requieren presencia práctica muy elevada, doctora. Eso, ¿cómo ustedes están analizando, cómo están manejando estas horas necesarias de práctica? ¿Están siendo pospuestas para cuando se puedan presenciar las clases? Asimismo, están siendo pospuestas. Evidentemente, las carreras de salud que necesitan e ingeniería, que Sí. requieren una práctica en laboratorio, una práctica con personas, eso va a quedar, aunque nos liberaron un poquito, así de 20 alumnos en grupitos pequeños, pero de hecho eso va a quedar para el año que viene. Esto nosotros lo venimos conversando en el Consejo de Rectores, lo venimos conversando con el CONES, con el Ministerio de Educación Superior, con la viceministra, con el presidente del CONES, día a día, y con la presidenta del Consejo de Rectores también. Día a día decimos y armamos a ver qué hacer cuando llegue diciembre. Estamos planeando ya que quizás el año que viene no empecemos nuevamente la presencialidad, pero auguramos que por marzo más o menos tengamos ya que hacer un ajuste a todas nuestras cátedras y poder hacerle llegar a nuestros estudiantes en nuestras casas nuevamente, en su universidad. Por último, doctora, ¿qué pasa con aquellos estudiantes que ya terminan este año la carrera? ¿Cómo se adecuan a ellos y cómo también ellos se adecuan a esta modalidad universitaria? Cada universidad va a tener que hacer un ajuste, va a tener que hacer una práctica mucho más ajustada, va a tener que hacer los meses de vacaciones, vamos a tener que ajustarnos. Seguramente el CONES nos dará un calendario de cómo manejarnos, en qué tiempo manejarnos y cómo hacerlo para que nosotros podamos seguir. Pero de hecho, cada institución está pensando de que el alumno tiene que terminar, el alumno tiene que ir a la calle, el alumno tiene que recibir su título. ¿Por qué? Porque espera un trabajo. Finalmente estudió todo el tiempo para eso. Entonces nosotros somos su respaldo, nosotros somos los que vamos a trabajar por ellos para que ellos sí culminen bien esa carrera que se fijaron. Doctora, muchas gracias por el tiempo. A usted, Omar, muchísimas gracias por este espacio. Con nosotros la doctora Kitty Gaona Franco. Ella es presidenta de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas y a la vez rectora de la Universidad Autónoma de Asunción.